que vamos a orar. Mi Dios, gracias, Señor, porque como hemos cantado, tu amor nunca falla, Señor. Tu amor nunca se cansa, Señor. Y te damos gracias, Jesús, por eso. Gracias, Señor, porque tú nos traes libertad, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados, mi Dios, a tener un espíritu humilde, Señor, a tener oídos atentos, nuestra cabeza centrada, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a disfrutar de hoy, Señor, y a liberarnos, Señor, del pecado, Señor. Ayúdanos a servirte, Señor, libremente. Amén. Vale, chicos, vamos a hablar sobre el perdón. Y hablar sobre el perdón no es fácil. Es un tema duro, es un tema difícil, es un tema serio. Porque es un tema que atañe a lo más íntimo de nuestro ser. Atañe a heridas profundas, heridas que han quedado marcadas en nuestra alma. Va relacionado con momentos difíciles, momentos duros, momentos que han marcado el resto de nuestra vida. ¿Cómo podemos hablar de perdón en el mundo que tenemos hoy? ¿Cómo podemos hablar de perdón a los familiares de los atentados de Bruselas, de Siria, de Irak? El otro día vi una imagen que me dejó impactado. No puedo olvidar esa imagen. Era un niño pequeñito de unos 3 años que estaba en un campo de refugiados y un fotógrafo le estaba haciendo una foto. Y este niño, al ver la cámara, pensó que le iban a disparar y levantó los brazos y empezó a llorar. ¿Cómo podemos hablarle de perdón a este niño? ¿Cómo podemos decirle a este niño que perdone si su vida es muerte? También escuchaba una noticia en el periódico de un hombre que acabó con la vida de su mujer delante de su hijo y acabó después con su propia vida y dejó a ese niño solo. ¿Cómo le podemos decir a ese niño que perdone? ¿Cómo nos atrevemos a hablar de perdón? Más que nunca este mundo necesita escucharnos hablar del perdón de Dios. Y vamos a hablar de eso hoy. Vamos a intentar responder algunas preguntas sobre el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué cosas son las que nos hacen difícil perdonar? ¿Qué cosas son, primero, qué cosas son las que nos hacen necesario perdonar? ¿Y qué cosas son las que nos impiden perdonar? Y luego, ¿cómo debemos perdonar? Para ello, vamos a leer parte de la carta que Pablo escribía a los colosenses. Vamos a leer Colosenses 3, del 8 al 15. Nos vamos también a apoyar en una parábola de Jesús en Mateo 8, del 25 al 31. Y vamos a leer también otros textos, ¿vale? Vamos a leer ahora Colosenses 3, del 8 al 15. Dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué es el perdón? En varios lugares, cuando Jesús está enseñando sobre el perdón a sus discípulos, lo relaciona con deudas. En la parábola de Mateo 18, 25 al 31, lo que tenemos es un siervo que le debe a su rey una deuda impagable, una deuda que no puede pagar. Y su rey le perdona la deuda. Jesús está relacionando las heridas, los conflictos que son necesarios perdonar con deudas personales. Y las deudas personales no son cualquier tipo de deudas. Cuando tú tienes una deuda personal, esa deuda lleva tu nombre. Esa deuda es tuya y te persigue. Si tú vas a un banco y firmas un crédito y pones tu nombre, apellidos y firmas, el banco se ha quedado con tu cara. Tienen tus datos, saben todo de ti.
Saben todo de ti. Saben muy bien dónde ir a cobrar. Y no les importa a nadie más sino tú. Cuando alguien nos hace daño a nosotros, en nosotros surge la misma idea, surge el mismo instinto. Esta persona tiene una deuda contra mí. Esta persona me debe algo a mí, me ha hecho daño. Esta persona tiene algo que pagarme. Esta persona tiene que pagar por lo que ha hecho. Mi hija está empezando a descubrir estos sentimientos. A veces se tropieza con cosas, con una puerta, con una mesa o lo que sea, y hace el instinto de pegarle a la mesa y le dice, mesa mala, puerta mala, me has hecho daño. Y nosotros sentimos algo muy parecido. Tenemos que lidiar con los mismos sentimientos. Cuando alguien nos hiere, nuestro instinto nos lleva a empujar aquello que nos hace daño, a rechazarlo, incluso a destruirlo. ¿Cómo podemos definir el perdón? En el Nuevo Testamento se traduce perdonar, la palabra apolo, también se puede traducir como dejar ir. Su significado es dejar ir, es soltar, es liberar. Es como que tienes una paloma y lo sueltas. Algo que tienes agarrado, lo sueltas. Un pastor que se llama Timothy Keller define el perdón como prescindir del derecho de exigir una prestación de quien nos ha herido. Podríamos decir que es liberar, soltar a alguien que nos ha ofendido cuando no lo merece. Eso es perdonar. Es liberar a alguien que no lo merece. Alguien que tiene una deuda y le soltamos. Eso es perdonar. ¿Y perdonar cuesta algo? ¿Es gratis perdonar? Perdonar no es gratis. Perdonar es muy caro. Perdonar cuesta mucho. Es importante que entendamos que cuando contraemos una deuda y perdonamos, la deuda no desaparece. Alguien la tiene que pagar. Si yo, por ejemplo, le presto a Jesús mi ordenador y Jesús me rompe el ordenador, he elegido mal nombre, Jesús. Jesús es una persona de la iglesia, para los que estáis viendo esto por internet. Vale, pues si le dejo a mi amigo Jesús el ordenador y me lo rompe, él tiene una deuda conmigo. Me ha roto el ordenador y yo puedo decidir perdonarle. Pero si le perdono, alguien se hace cargo de la deuda, ¿no? En este caso, ¿quién? Yo. Yo tendré que pagar un nuevo ordenador. La deuda no ha desaparecido. Es importante que entendamos esto, porque hay personas que piensan que las heridas que hacen, el daño que hacen a la gente, no cuesta nada porque les perdonan. Como me han perdonado, no cuesta nada lo que he hecho. Y no es así. Perdonar cuesta mucho. Puede ser materialmente, pero sobre todo espiritual y emocionalmente. ¿Es realmente necesario pedir perdón y perdonar? ¿Por qué es necesario pedir perdón? Hay una razón muy importante y muy sencilla, y es porque metemos la pata como nadie. Las personas metemos la pata. Hacemos voluntaria e involuntariamente a veces lo que no queremos hacer. Hacemos de lo que nos advertía Pablo en Colosenses 3:8, pero ahora abandonad todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Y en el 3:9, dejad de mentiros unos a otros. Le está diciendo a esa iglesia de Colosas, dejad de hacer esto es lo que estáis haciendo, dejad de hacerlo. Y nosotros hacemos eso también. A veces se nos escapa la ira, a veces nos enfadamos más de la cuenta, a veces perdemos los nervios en el trabajo, al volante con los niños, a veces perdemos el control, a veces decimos lo que no teníamos que decir, a veces cuchicheamos de nuestro hermano. A veces contraemos deudas que no podemos pagar. Sin perdón es imposible que ninguna relación que tengas dure mucho. Los matrimonios se rompen por falta de perdón. Las amistades se rompen por falta de perdón. ¿Y la iglesia qué papel juega en esto? En Amistad Cristiana sabemos que el perdón es necesario. Amistad Cristiana sobrevive gracias al perdón. En esta iglesia tenemos gente de todo tipo. Tenemos 29 nacionalidades. 29 personas que comen diferente, que hablan diferente, que piensan diferente.
que les gusta música diferente, que piensan de la política diferente, de la sociedad diferente. Tenemos todos los tipos de gustos, todos los tipos de tendencias políticas, todas las formas de reaccionar. La Iglesia es un sitio perfecto para que surjan los conflictos y los problemas. Cuando Pablo está diciendo en Colosenses 3:11, ¿quién forma la Iglesia? Mirad lo que dice. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Son personas que no tienen nada que ver. Es más, son personas que eran enemigos entre ellos. Bárbaros con escitas, gente culta con gente no culta, esclavos con gente que esclaviza, griegos con judíos que no se pueden ni ver. Eso es la Iglesia, eso somos nosotros. Gente que estamos unidos por Cristo. Pero cuando surgen problemas, cuando surgen pequeñas afrentas, cuando hay pequeña murmuración sobre alguien, se crean bandos. Y las personas que eran enemigas y que en el milagro de la Iglesia se convierten en hermanos, se olvidan de que eran hermanos y recuerdan que eran enemigos. Y por eso las iglesias se rompen. Por eso las familias cristianas, que es la Iglesia, se rompen. Por eso necesitamos perdonar. La Iglesia sin perdón no tiene futuro. ¿Por qué es necesario perdonar? Pero realmente podemos plantearnos, en este mundo tan cruel, en este mundo tan duro, ¿realmente tenemos la necesidad de perdonar? ¿Por qué no basta con la justicia? Hemos visto crímenes tremendos. ¿Por qué no basta con la justicia? ¿Por qué no basta con el ojo por ojo? ¿Por qué no basta que si alguien me hace daño, yo le hago daño? Si alguien me debe, que me pague, ¿no? Todos estos políticos que tienen cuentas en Suiza, en Panamá, pues que paguen, punto. Si alguien me debe algo, que lo pague. ¿Por qué no basta con eso? Es sencillo, ¿no? Hay dos razones muy importantes por las que la justicia no es suficiente. La primera razón es porque las personas a veces contraemos deudas que no podemos pagar. A veces causas heridas y causamos heridas que no podemos arreglar. Y otra razón es que lo más valioso que se está rompiendo, que se está perdiendo cuando hay un conflicto, lo más valioso que se está resquebrajando cuando hay rencor, son las personas que forman parte del conflicto. La persona que es ofendida y la persona que ofende o las personas que ofenden se están destruyendo en un conflicto. Y la justicia es necesaria porque nos marca lo que está bien y lo que está mal. Pero la justicia no puede solucionar los problemas que rompen el alma. Hay un caso que escuché el otro día, terrible, tremendo. Un hombre que hace unos 10 años en Estados Unidos le quitó la vida a 50 mujeres. Fue detenido y durante el juicio no mostró ningún síntoma de arrepentimiento ni de perdón. Este hombre decía que esas mujeres no significaban nada para él, que no eran nada para él. Entonces en el juicio le obligaron a mirar cara a cara y a escuchar cara a cara el testimonio de todas aquellas familias que había destrozado. Padres, hijos, hermanos, madres, le dijeron a la cara a este hombre el daño que había hecho. Le dijeron cómo había destrozado sus vidas. Le maldijeron. Le desearon la peor muerte. Y este hombre no tuvo ningún punto de arrepentimiento. A este hombre le iban a juzgar. Todos sabían que le iba a caer la pena más grande, pero eso no era suficiente. Pero entonces una de las personas que tenía que hablar con este asesino en ese juicio era el padre de una chica. Y este padre le dijo, ¿sabes? Aquí hay mucha gente que le odia, pero yo no. Usted me ha hecho muy difícil vivir lo que creo, pero yo creo en Cristo. Cristo me pide que lo perdone, lo perdono. Este asesino se derrumbó, se resquebrajó, porque el perdón llegó donde la justicia no podía llegar. Le cayó la pena más dura que había, pero pidió pedirle perdón por lo que había hecho a esas familias. La justicia no basta
para arreglar los problemas del alma. Por eso necesitamos perdonar. ¿Qué nos hace tan difícil perdonar? Perdonar no es fácil. Pedir perdón tampoco. Para pedir perdón tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que hemos hecho daño a algo tan precioso y amado por Dios como es una persona. Tenemos que exponernos a la falta de perdón. Y pedir y perdonar no es nada sencillo tampoco. Hay 4 cosas que nos hacen muy difícil perdonar. La primera es que tenemos miedo a perdonar porque pensamos que a veces eso puede empeorar las cosas. Pensamos que a veces perdonar va a hacer que la gente siga haciéndonos daño. Por eso es porque tenemos una idea distorsionada de lo que es el perdón. Es importante que entendamos qué no es el perdón. El perdón no es negar que nos han hecho daño, ¿vale? Cuando estás perdonando, no estás negando que te han hecho algo malo. Perdonar no es imaginar que algo no ha ocurrido. No vale decir, bueno, imaginemos que nunca ha pasado. Esa frase no vale. ¿Cómo que no ha ocurrido? Claro que ha ocurrido. Pretender obviar las consecuencias de nuestros errores tampoco es perdonar. Si cometemos un error contra la ley, la policía va a ir a por nosotros. Y nos pueden perdonar quien le hayamos hecho daño, pero el juez y la policía va a aplicar la ley. Perdonar no es una forma de esclavizar a nadie, ni una forma de chantajear a nadie. Y tampoco es algo que permita que la gente pueda seguir haciéndonos daño. Perdonar no significa que no tengamos que poner medidas para evitar el mal. Pero perdonar es lo que nos permite que ante el mal que nos hace daño, lo que sale de nosotros es una medida buena. Perdonar es lo que evita que el mal salga de nosotros. Otra cosa que nos hace difícil perdonar es que hemos dicho que perdonar es soltar de forma inmerecida a quien tiene una deuda con nosotros. Alguien que no lo merece, que nos ha hecho daño, estamos ante la decisión de soltarle. Pero a veces no queremos hacer eso. A veces pensamos que nadie como nosotros conoce el daño que nos ha hecho alguien. Nadie puede conocer la herida que tengo yo. ¿Cómo le voy a soltar? Entonces, ¿quién le va a dar lo que se merece? Y pensamos, es que no sabéis el dolor que me han hecho. No sabéis el daño que me han hecho. ¿Cómo le voy a soltar? Nadie le va a dar su merecido porque nadie sabe lo que yo siento. Romanos 12, 18 y 19 dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Lo que nos está diciendo Romanos 12 es que Dios tiene un papel en las ofensas. Y su papel es el de juez. Es Él el que dicta las sentencias, no nosotros. Y cuando nosotros queremos quitar ese papel, pasamos de ser personas que nos han ofendido a personas que han ofendido a Dios. Y es peor que antes. Es un negocio muy malo. Por otra parte, cuando tenemos rencor contra alguien, lo que realmente estamos haciendo es adorar a esa persona. El rencor es una forma deformada de adoración. Piénsalo, alguien te hace daño y empiezas a pensar en lo malo que te ha hecho. Empiezas a pensar, es que esta persona me ha hecho daño. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para que sepa el daño que me ha hecho. Es que tengo que actuar de una determinada manera para hacerle pagar por el daño que ha hecho. Esa persona se acaba de convertir en un protagonista en tu vida. Esa persona es capaz de hacer que tú hagas cosas que a veces ni Dios es capaz de mover en ti. Le acabas de dar a esa persona el papel de Dios en tu vida. Y es lo último que querrías que fuera. Pero cuando atrapas con el rencor a alguien, cuando no sueltas en tus pensamientos y en tu vida a alguien, estás creando un ídolo. El perdón nos libera. El perdón nos libera de la esclavitud de la idolatría. Otra cosa es que a veces sufrimos heridas muy duras cuando somos pequeños. A veces
alguien con autoridad o en algún momento de nuestra vida hemos recibido una herida que nos ha traspasado el alma. Y hemos crecido intentando cubrir esa herida. Hemos creado un personaje que nos protege de esa herida, de ese punto de debilidad. Queremos que nadie pueda llegar hasta ahí y creamos capas y creamos una careta para que nadie pueda entrar ahí jamás. Hace no mucho descubrí que yo tenía que resolver cosas de estas. Yo tenía que resolver problemas importantes sobre el perdón. Y fue no hace no mucho, fue en el retiro de hombres del año pasado. Pensé que había perdonado a mi padre, pero me di cuenta que tenía que perdonarle mejor. Mi padre, cuando era un niño, cuando tenía 12 años, perdió a su padre. Y eran 12 hermanos. Y mi padre era el mayor de ellos, y mi abuela se encargó de todos ellos como una titán, increíble. Y mi padre fue el referente de todos ellos. Pero él no tenía ningún referente. Y cuando fue padre, cometió errores, como todos. Yo era muy perfeccionista, yo era muy legalista con mi padre y le exigía muchísimas cosas. Le pedía que fuera perfecto. Y comparaba a mi padre con los otros padres. Y veía lo que ellos hacían mal, porque claro, la gente no enseña lo que hace mal. Veía lo que ellos hacían bien, y comparaba lo que mi padre hace mal y se lo echaba en cara, y le hacía sentir mal. Y crecí con rencor, porque hubo algunos momentos difíciles que pasamos. Y empecé a crear un personaje que iba a ser todo lo contrario a los errores de mi padre. ¿Por qué? Porque yo me parezco un montón a él. Pienso como él, hago los mismos gestos de él y cuento sus chistes malísimos que me hacían pasar muchísima vergüenza y que se la van a hacer pasar a Gabriela y a Martina. Me parezco mucho a él y tenía miedo de cometer sus errores. Y empecé a crear algo anti él. Pero me di cuenta, y pensaba que eso estaba bien. Pensaba que era lo que tenía que hacer. Pero me di cuenta que no tenía que huir de los errores de nadie. Que mi personalidad no tiene que basarse en los errores o en las heridas del pasado. Estaba mirando mal. Estaba mirando las heridas de alguien humano, normal, alguien que se equivoca, como todos. Y a quien tenía que mirar era a Jesús. Lo que tenía que ser el referente de mi vida es Jesús, no los errores del pasado. Jesús es lo que tiene que inspirar mi vida. Jesús es lo que tiene que inspirar nuestra vida. Es Jesús a quien tenemos que mirar y quien tiene que crecer en nosotros. Y gracias al Señor fui libre del rencor, fui libre de la esclavitud y pude perdonar a mi padre mucho mejor. Mi padre es una persona que está creciendo en el Señor de una forma increíble. Es un ejemplo para mí en muchas cosas. Está sirviendo al Señor en su iglesia. Es un abuelo increíble y está dando unos pasos increíbles últimamente. Le quiero un montón y le agradezco porque fue un padre muy cariñoso y es muy generoso. La última cosa que nos hace muy difícil perdonar es el orgullo. Y el orgullo se puede manifestar de dos maneras. Hay personas que piensan que no tienen nada que perdonar. Una vez cenaba con un familiar y empezamos a tener una conversación cada vez más profunda y esta persona decía, yo no tengo que pedir perdón a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Yo no he hecho ningún crimen. No debo nada. No me arrepiento de nada. No creo que haya un Dios al que le deba perdón. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí que crees que hay un Dios. Lo que pasa es que te crees que eres tú. Y tienes una deuda increíble. Una deuda que no puedes pagar. Y cuando te vas sin pagar, estás robando. Y se enfadó y no me habló por un tiempo. Pero necesitaba escuchar eso. Lo necesitaba. Imaginad que vais sin pagar a un sitio, a un restaurante, a algún sitio, al sitio más caro, al restaurante más caro de España. Os pedís lo más caro de la carta, el vino más caro, todo lo más caro, y cuando os toca pagar la cuenta os levantáis y le decís al maître, no estaba mal, campeón. Y os vais sin pagar. Vivir sin pedir perdón es mal vivir, es robar. Pero vivir pidiendo perdón es reconocer que necesitas la misericordia de los hombres y de Dios.
Otra forma es que hay personas que tienen tal herida en su corazón que no son capaces de aceptar el perdón por la herida que han hecho a otros. Han hecho tanto daño a la gente que se han quedado traumatizados. Se han quedado impresionados con lo que son capaces de hacer y no son capaces de entender o de creer que pueda haber un perdón para ellos. Y es una forma de orgullo. En la parábola de Mateo 18 que contábamos, un siervo tenía una deuda impagable con su rey. Le debía una fortuna, le debía una millonada, lo que costaba 17 años de trabajo, impagable en aquella época. Le pide misericordia a su rey y el rey decide perdonarle. Este hombre luego se encuentra con otro siervo que le debía solamente 3 meses de trabajo. Y le dice, págame, me tienes que pagar. Y como no le podía pagar, lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se enteró, le dijo al primer siervo, ¿por qué has hecho esto? Yo te perdoné, tenías que haberle perdonado. Ahora tu lugar está con los que pagan en la cárcel. ¿Sabéis cuál es el problema del primer siervo? Que pensó que realmente podía pagarle al rey esa deuda imposible. Lo que pensaba que necesitaba de ese rey no era misericordia inmerecida. Pensaba que solo necesitaba una prórroga. No pudo aceptar el perdón inmerecido que Dios le daba. Este hombre no pudo perdonar porque no pudo recibir el perdón de Dios. ¿Y cómo perdonamos? ¿Cómo conseguimos nosotros con estas cosas tan duras perdonar? No parece fácil, ¿verdad? Parece algo en contra de todo lo que somos capaces y en algunos casos es imposible. Colosenses 3:13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, ¿la forma de perdonar es como Cristo perdonó? Según esto, sí. ¿Y cómo perdonó Cristo? En el estudio que estamos haciendo los lunes, estamos viendo el Evangelio de Juan y acabamos de pasar por los capítulos 18 al 20 que cuentan la muerte y resurrección de Jesús. Y nos muestran una imagen cruel, dura, una imagen que va más allá de lo humano y que lleva nuestra idea de perdón a un nivel que no podemos imaginar. Voy a resumirlo un poco, voy a contarlo un poco y voy a incluir algunas cosas de algunos evangelios. Jesús, en el día que fue apresado, fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Una persona que durante 3 años estuvo viendo al autor de la vida, a la manifestación de Dios en la tierra más grande que ha habido. Esta persona pudo verla durante 3 años como solo 12 personas pudieron verla. Y esta persona lo traicionó. Jesús era el creador del universo, el creador de la tierra. Y esta persona lo vendió por unas cuantas monedas que le llegaban para comprar un descampado. Jesús fue humillado y apresado como si fuera un criminal. Fue llevado ante el sumo sacerdote. Este sacerdote era la persona que Dios había designado para escuchar su voz. Era la persona designada para llevar a todo el pueblo en intimidad con Dios. Y cuando este sacerdote tiene a Dios delante, manda que le abofeteen. Mateo dice que le dieron de puñetazos, que le maldijeron. Al Mesías, aquel que esperaban, le trataron como un perro. Pero no acaba aquí, sino que los judíos se llevaron a Jesús ante Pilatos. Judíos y romanos, enemigos que no podían verse, enemigos que no podían estar en armonía, se unen para acabar con Jesús. Y allí es acusado y Jesús no abre la boca. Allí Jesús pasa por una tortura que humanamente se puede soportar. Recibe 40 latigazos que es muy difícil que la gente sobreviva a eso. Y la gloria que merecía como rey se la dan como si fuera una burla. Le ponen una corona de espinas que le hace sangrar y le ponen un manto para burlarse de él. Simples hombres se están riendo, están humillando al Rey de Reyes. Jesús es crucificado. La gente pide que muera en la cruz. Esa misma gente a la que les había traído paz, a la que les había traído sanidad, a la que les había traído una esperanza que nunca había visto Israel en toda la historia. Esos que antes, unos días antes, le recibieron con palmas y querían hacerle rey, hoy quieren la cruz para él. La cruz
que era una muerte de los malditos, que era la muerte de la peor escoria, que para los judíos era repugnante. Y Jesús no dice nada. Y en esa cruz le siguen tentando, le dicen, pero baja de la cruz si eres el Cristo, sálvate. Pero eso no es lo peor, sino que en esa cruz Jesús, que no cometió ninguna deuda, Jesús era el único que no tenía ninguna deuda, el único que no hizo nunca nada malo, llevó el peso de la maldad de toda la humanidad. Llevó el peso de todos nuestros pecados, de toda la humanidad, de los miles de millones de personas que han pisado y pisarán la tierra. Jesús lo llevó en la cruz. No hay nada, no hay absolutamente nada en estas personas que mereciera el perdón de Jesús. Nada. Pero Jesús los perdonó. Jesús los perdonó. Jesús te perdonó. Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Nosotros, si hubiéramos estado allí, habríamos hecho lo mismo que ellos. No somos mejores que ellos. Necesitamos el perdón de Jesús. Necesitamos esa misericordia inmerecida que Él hizo posible en la cruz. Romanos 3:24 dice, pero Dios en su bondad gratuitamente os hace justos mediante la liberación que realizó en Cristo Jesús. Y esto es increíble. Cristo nos perdonó y tiene unas consecuencias tremendas en nosotros. La primera consecuencia es que tu futuro ya no va ligado a tus deudas. Ya no tienes ese lastre que llevas de culpa por el daño que has hecho. Jesús te perdonó. Ahora tu futuro está ligado al futuro de Cristo. Isaías 1:18 dice, es un texto precioso. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. No hay ninguna deuda, ningún remordimiento que puedas tener que sea más poderoso que el poder misericordioso de Cristo. Somos libres y podemos perdonar porque Cristo nos perdonó. Pero no solo esto, sino que éramos enemigos de Cristo. Y Cristo no solamente evitó que nosotros pagáramos la deuda que teníamos que pagar. Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y aquí es donde está la locura del perdón. Aquí es donde está el secreto del perdón. Porque ahora perdonar no es solamente que liberas al que te debe del pago que tiene que pagarte. Ahora perdonar significa perdonar como Cristo. Significa que ocurre algo increíble, que es lo que dice en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esto es un milagro. Esto es cambiar el mundo. Cristo ha cambiado el mundo porque ha llevado el perdón a un nivel que no podíamos imaginar. No es solamente liberar a la gente de las deudas que no merecen. Es buscar el bien absoluto por aquel que no lo merece. ¿Sabéis por qué? Porque algo que tenemos que aprender del perdón de Cristo es que quien menos merece el perdón, quien más daño nos ha hecho, es quien más lo necesita. La persona que más daño te ha hecho es la persona que más necesita el perdón de Cristo. Hay un hombre que murió ya, un pastor, que tenía un librito rojo. Y en ese librito rojo, este hombre apuntaba los nombres de todas las personas que habían herido su vida. Personas que le habían causado heridas terribles. Y las apuntaba, ¿sabéis por qué? No para acordarse del dolor que había pasado. Las apuntaba para que ningún día se le olvidaba orar por ellos. Y esa es la marca de los cristianos. Esa es nuestra marca. Al ser hijos de Dios, ahora somos ecos de la misericordia de Dios. Ya no se trata solo de perdonar nuestras deudas y de perdonar al que no lo merece. Se trata de buscar el bien, buscar que las personas que no lo merecen
puedan alcanzar la misericordia de Dios. Y eso es increíble. Por eso podemos hablar de perdón en este mundo que no lo merece. Por eso en esos casos que veíamos, tan crueles, esos casos que matan la vida de un niño, podemos hablar de perdón, porque estamos hablando del perdón de Cristo. El perdón de Cristo sí sana las heridas del alma. El perdón de Cristo sí nos libera. Vamos a acabar concluyendo, porque ya tenemos que hacerlo, con algunas cosas que tenemos que entender sobre el perdón. Perdonar no siempre es inmediato. Perdonar cuesta. Perdonar es un proceso. A veces lleva tiempo, pero una vez que Cristo ha perdonado, nunca va a terminar de acabar esa sanidad en ti. No importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, métetelo bien en la cabeza, no importa lo que hayas hecho. Si has llevado tus pecados a la cruz, no van a salir de ahí. Si recibes el perdón de Dios, eres libre. A veces pensamos que perdonando las relaciones se arreglan solas. No funciona así. Perdonar depende solamente de nosotros, pero restaurar las relaciones depende también del perdón de los demás. Hay gente que dice que si no olvidas es que no has perdonado, y no es cierto. Yo solamente conozco 2 personas que saben perdonar y olvidar, y una es Dios y la otra es mi mujer Nadia. Nadia olvida. Y me cuenta, ¿te acuerdas el viaje ese que hicimos a París y el día tal que vimos no sé qué? Y dije, ese día fue terrible. Ese día discutimos tremendo, pero ella no se acuerda. Pero la mayoría de nosotros no somos así. Y perdonar no significa olvidar. Significa que cuando recuerdas, ya no recuerdas con dolor, ya no recuerdas con miedo, recuerdas con amor y con esperanza porque Dios ha sanado y Dios está sanando. Cuando te vengan pensamientos, cuando te vuelva a resurgir ese rencor que crees que ya has perdonado, recuerda, eres un eco de la misericordia de Cristo. Hay gente que dice que, hay un versículo que dice, bueno, lo dice Mateo 18 y luego en el Padre Nuestro, si no perdonas tus pecados o tus deudas, Dios no puede perdonarte. Y parece que podemos comerciar con Dios, ¿no? Como que podemos intercambiar nuestras deudas con Dios y es absurdo. ¿Cómo podemos intercambiar nuestras deudas con la muerte del Hijo de Dios en la cruz? No se trata de eso. Lo que se trata es que eres hijo de Dios y lo que se espera de ti es que seas misericordioso como lo es tu Padre. ¿Has aceptado el perdón de Dios? ¿Cómo respondes a esa pregunta? ¿Has aceptado el perdón de Cristo? ¿Hay alguien que tengas apresado? ¿Hay alguien que esté cautivando tu mente, tus pensamientos o tu vida? ¿Hay un rencor, una herida en la que estás viviendo, una herida que ha marcado el resto de tu vida? Suéltalo, llévalo a la cruz. Permite que esa persona sea liberada y libérate tú. Si tienes remordimiento por lo que has hecho en el pasado, recuerda, Cristo perdonó. Cristo perdonó. Vamos a orar, chicos, para terminar. Mi Dios, eres hermoso, Señor. Tu amor nunca cesa, Señor. Tu amor nunca se cansa de perdonarnos, Señor. Tu amor, Señor, no tiene límites, Señor. No hay nada, Señor, de lo que hayamos hecho que nos pueda alejar de tu amor, Señor. Nada de lo que hayamos hecho nos puede limitar, Señor, tu abrazo o tu perdón, Señor. Pedimos perdón, Señor, por aquellas cosas que hemos hecho daño, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser restauradores, Jesús. Y como iglesia, mi Dios, hacemos un pacto contigo, Señor. Queremos comprometernos contigo a no dejar, mi Dios, que las pequeñas rencillas, que las pequeñas heridas entre nosotros nos puedan separar, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que defiende tu nombre, mi Dios. No defiende nuestro nombre. No tenemos que defendernos, mi Dios. Defendemos solamente tu amor, Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén.